Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Sabemos que llega un momento en el cual una pareja decide unir su vida en matrimonio. Sin embargo, por diferentes razones, llega un punto en el que deciden divorciarse o quizás una de las partes decide hacerlo. Esto se llama un divorcio por voluntad por una de las partes. Por supuesto, para conocer más acerca de esto, nosotros en Asesoría hoy vamos a hablar con Omar García, quien es experto en Derecho de Familia, quien nos va a explicar el paso a paso para poder establecerlo. Nosotros a ustedes los invitamos a que nos sintonice a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua para que ahí perfectamente nos pueda dejar su consulta. Buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros y por supuesto hablar de temas tan importantes que quizás nos podrían incluir a nosotros. Buenos días, Andurina, gracias por la invitación siempre en esta mañana. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema difícil para la familia, para unos, para otros, pero tenemos que efectuar para poder dejar claro lo que es el vínculo en aquel momento que hemos unido nuestras vidas en matrimonio. El día de hoy vamos a hablar sobre el acto o la disolución del vínculo matrimonial. La ley establece tres formas o maneras de disolver el vínculo. Uno, de acuerdo al artículo 159 del Código de la Familia, establece que el matrimonio se puede disolver de manera mutua, en donde él y ella se unifican con el fin de disolver el vínculo poniéndonos de acuerdo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la disolución del vínculo matrimonial, tanto él o ella, ya existe una separación de hecho, pero debemos realizarlo de manera, a través de un proceso legal, romper ese vínculo en algún momento cuando se dio. Ahora bien, eso es lo que habla el artículo 159 cuando es por mutuo acuerdo. También cuando no hay hijos, no hay bienes, entonces podemos decidir también de manera voluntaria ir ante un notario público en 10 años en el ejercicio, en donde nosotros solicitamos a la Corte Suprema de Justicia nuestro libro para disolver el vínculo, pero los requisitos esenciales es que no hayan hijos y no hayan bienes para poderlo efectuar. Se elabora una escritura pública, se inscribe en el registro civil de las personas y automáticamente en 2 o 3 días entonces está disuelto el vínculo matrimonial, pero hay que solicitar lo que el certificado de matrimonio, se tiene que solicitar lo que es una constancia para comprobar que efectivamente no existen hijos, y de igual manera lo que es la negativa de bienes para evidenciar que no existe un bien en común. Ahora bien, el que nos ocupa y el que vamos a hablar el día de hoy, que es el divorcio unilateral por una de las personas, este es el que tiene que reunir varios requisitos en cuanto a disolver el vínculo. Uno de ellos es siempre el certificado de matrimonio, lo que es la negativa de bienes para comprobar si efectivamente existe un bien en común o uno dentro de las partes. También se debe solicitar lo que es los certificados de nacimiento para que el judicial tenga conocimiento de cuántos niñas o hijos hay en común. Cuando hablamos de la disolución y cuando existen hijos en común, entonces hay dos formas o maneras de hacerlo. Nos podemos poner de acuerdo aunque vos solicites lo que es la disolución del vínculo matrimonial. Se puede dar por un trámite conciliatorio en la primera audiencia inicial. Sin embargo, siempre existen algunas inconvenientes y problemas, entonces no nos ponemos de acuerdo, primero por la pensión, no nos ponemos de acuerdo a quién le va a quedar el cuidado y crianza de los niños, a veces no nos podemos poner de acuerdo porque existe algún documento, algún bien, alguna posesión, y entonces nos conviene quedar o en un acuerdo o decidir a qué es lo que vos te quedás y qué es lo que a mí me conviene. Entonces son aspectos que hay que ver. Ahora bien, cuando se trata de la protección integral de los niños, hay que tomar en cuenta de que al momento de una disolución y el hombre, el jefe de casa, es el que ha estado sustentando a la familia, entonces hay 5 aspectos que tenemos que solicitar dentro de la disolución del vínculo matrimonial por decisión de una de las partes. Uno de ellos es solicitarle a la autoridad competente la disolución del vínculo matrimonial para que una vez exista la sentencia, entonces se pueden inscribir en el registro civil de las personas. 2, ¿a quién le va a quedar el cuidado y crianza de los niños? En este tema es interesante determinar a quién le va a quedar, porque en dependencia de quién le quede el cuidado y crianza, entonces vemos que los pleitos a veces son por aspectos de bienes, de posesiones, que la refrigeradora, que la cama. Entonces, la ley, el artículo 131 habla que todos los enseres del hogar, cocina, cama, electrodoméstico, todo,
le va a quedar a la persona con que se quede con el cuidado y crianza, porque es posible de que papá esté solicitando lo que es la disolución del vínculo matrimonial y como él ha venido velando por el interés superior de su hijo, entonces el judicial le otorga a él lo que es el cuidado y crianza. Entonces es muy importante. Ahora bien, cuando hay una propiedad en común, en donde el papá es el propietario por un documento legítimo, entonces la ley para proteger y guardar lo que es la protección de los niños, entonces ¿qué es lo que hace? Tiene que solicitar la persona que está iniciando el proceso legal de disolución del vínculo matrimonial lo que es el cuido y crianza de los niños, pero a quien le quede el cuido y crianza entonces le queda el uso y habitación exclusivo siempre y cuando lo solicite. Entonces, muchos especialistas en familia va a solicitar lo que es la protección de los menores y una vez que el judicial constante compruebe a través de la negativa de bienes que efectivamente existe una propiedad y aunque ésta esté siendo pagada o hay un crédito hipotecario con una propiedad, no importa, la puede continuar pagando la persona, el papá, o sea la mamá, pero el judicial va a hacer esta salvedad de que el uso y habitación que lo está solicitando mamá o papá sea para beneficio de los niños. Y ahora bien, esto hasta que cumplan la mayoría de edad, los 21 años. Ese es el cuidado y crianza. En relación al régimen de comunicación también se deja porque claro. también es otro de los aspectos que siempre... Sí, el régimen de comunicación, porque cada cuánto va a ser, si va a ser diario, si va a ser fines de semana alternos, si va a ser efectivamente libre, porque a veces hay papás, ¿verdad?, que no tienen el tiempo disponible para ver a sus hijos fines de semana por la actividad laboral. Sin embargo, pues existe una comunicación normal, extensiva, y existe un régimen de comunicación con los hijos. También otro aspecto que hay que solicitar es la distribución de bienes en el caso que exista, pero la mayor parte, el 95% dentro de los procesos legales no existe, no se da tal distribución. Cada quien, el que tiene sus bienes, pues es el dueño. El artículo 108 del Código de la Familia, si vos dentro de un matrimonio compraste una propiedad de bienes, entonces eso te queda a vos. Sin embargo, hay que tener en claro que posteriormente, en el caso hipotético de que exista un matrimonio en donde el papá es que ha estado al frente y le ha dado todo a su esposa, o puede ser viceversa, también se puede solicitar la compensatoria, cuando exclusivamente la esposa se ha dedicado 100% al desarrollo integral de su hijo, es la que está velando por la educación, es la que está pendiente de los alimentos, y entonces que en algún momento de su vida, independientemente de que tenía una profesión, un oficio, se dedicó 100% a colaborar como una ama de casa dentro del hogar, como un asistente del hogar, y entonces la ley aclara de que por el desequilibrio económico, y en este caso, cuando disolves un vínculo matrimonial, hay que tomar en cuenta y considerar este elemento importante, porque te imaginas que después de 30, 40 años criaste a tu hijo, estuviste pendiente, estuviste a la par de tu esposo, estuviste fiel a él. Él te daba todas las condiciones económicas porque no quería que saliera del hogar, porque alguien tenía que atender, y entonces se convirtió en una familia muy tradicionalista, y al final, pues, ¿qué pasa cuando papá ahora te releva o va con otra pareja, y entonces la mujer, como dicen, queda sin nada? Y en este sentido, la ley concibe lo que es la pensión compensatoria, que son todos estos aspectos que tenemos que mencionar. Y cuando existen bienes y posesiones, entonces tenemos que hacer una lista de esos bienes para decirle al judicial que se te declare, porque de repente, como está molesto, el que va a recibir la solicitud de la demanda, entonces te dice, bueno, me vas a dar la camioneta, me vas a dar. Entonces comenzamos ahí a hablar de temas relevantes, y al final, pues, hay que proteger a la familia. Perfecto. A veces quizás hay la duda de que si efectivamente solamente se puede divorciar, obviamente, cuando hay un acuerdo, porque también dicen, no, es que él no me quiere aceptar, no quiere firmar. Realmente nosotros, con este procedimiento que está explicando, sí se puede realizar. ¿Esto ocurre igualmente si, por ejemplo, la pareja está en el exterior también? Bueno, ok, voy a aclarar ese aspecto de que muchas mujeres o muchos hombres me han llamado y me dicen, doctor, fíjese de que mi esposa no me quiere dar el divorcio. No, es competencia del juez de familia
otorgar lo que es la disolución del vínculo matrimonial, estés de acuerdo vos o no estés de acuerdo, porque por eso se llama divorcio unilateral, un divorcio en donde vos decidís, esté de acuerdo o no esté de acuerdo la persona, y tampoco tenés que justificar o hay una causal o motivo. Aclaro también a la familia nicaragüense que no debe existir. Bueno, es que yo me voy a disolver porque me fui infiel. Hay causales o que anduvo con la vecina. No, nada de eso no tenemos que justificar. Nosotros como profesionales del derecho y en materia de familia sabemos que solamente describimos lo que son los documentos que tenemos y le solicitamos a la autoridad competente, que es el juez de familia, el competente para conocer de la causa, disolver el vínculo. Pero no tenemos que andar pidiéndole permiso a nadie. Hoy me casé, al mes me fue mal, quiero disolver el vínculo y lo puedo hacer de manera inmediata. Ahora bien, con lo que me decías de los procesos legales de personas que están en otros países, Estados Unidos, Argentina, Europa, lo que sea, entonces sí se puede también iniciar un proceso legal de disolución del vínculo matrimonial considerando siempre los 3 requisitos que mencioné anteriormente. 1, certificado de matrimonio. 2, certificado de nacimiento de los niños. Y 3, lo que es la solicitud negativa de bienes, porque estos son los 3 requisitos esenciales para iniciar un proceso legal de disolución. Ahora bien, si una persona se encuentra fuera de Nicaragua, tiene que mandar a su representante legal acá en Nicaragua lo que es un poder especial con el fin de disolver el vínculo matrimonial. También se puede hacer de otra manera. Si esta persona antes de irse al exterior dejó un poder generalísimo a un familiar, este puede también iniciar un proceso legal de disolución otorgando a un abogado lo que es un poder especialísimo, porque aquí lo que se ocupa es un poder especialísimo solamente con el fin de disolver el vínculo matrimonial y establecer las solicitudes que establece el artículo 174 del Código de Familia, que describe cuáles son los aspectos que vamos a disolver. Uno mencionaba lo que es la pensión, la separación, lo que es la disolución del vínculo matrimonial. 2, pensión alimenticia de los menores. 3, cuidado y crianza. 4, régimen de comunicación y visita. Y lo último, lo que es compensatoria o distribución de bienes. Entonces son los aspectos que se tienen que retomar dentro de la disolución del vínculo matrimonial. Y el mito estaba, ¿verdad?, de que si efectivamente una persona tiene que ir a rogarle o solicitarle la parte de que te firme un divorcio. No. El judicial, esta persona llegue a la audiencia o no, siempre el judicial se va a pronunciar al respecto y al final pues todo lo que esté solicitando la persona como parte actora es la que se le va a conceder, siempre y cuando justifique a través de las pruebas documentales lo que es el proceso que describe. Acá nos preguntan en Facebook, nosotros les recordamos que estamos como Canal 10 Nicaragua en Facebook para que perfectamente ahí nos pueda dejar su consulta. Dice que es una muchacha que nos escribe y dice que necesita divorciarse por maltrato de su ex. El maltrato, la violencia es parte de los aspectos que un juzgado toma en cuenta para efectivamente disolver lo que es un matrimonio. Bueno, no, como decía anteriormente, no existe un motivo, una razón, decirle, bueno, honorable judicial, estoy solicitando porque mi esposo me está mal. No, esos aspectos de abuso y maltrato es posible que eso es la separación, pero no se describe ni se pone en la solicitud de divorcio. Claro está de que lo puede hacer de manera inmediata, ella puede buscar un representante legal, un especialista en materia de familia para poder disolver el vínculo matrimonial a través de una solicitud y acompañada de los requisitos que anteriormente he mencionado. Como le digo, no existe causal alguna para disolver. Cualquier persona, si hoy se casa, a la semana lo inscribe, a los 15 días se puede divorciar, en cualquier momento no existe una causal que mencione, y de igual manera la parte no te tiene que decir autorizar, porque quien autoriza la disolución del vínculo matrimonial es el juez. No hay que justificar el porqué, sino hacerlo como lo establece la ley. Acá nos preguntan, buenos días, una pregunta. Cuando uno tiene bastante tiempo de estar con su pareja, tiene derecho a lo que han trabajado con él. Dice que tiene 34 años de estar junto con él, pero no están casados. Ok, entonces cuando hablamos de una unión de hecho estable, voy a aclarar a toda la población general que en Nicaragua existe lo que es el casado, el soltero y el unido en unión de hecho estable. Cuando hablo unido en unión de hecho estable es que legalmente se tiene
que ir ante un notario público de 10 años en el ejercicio con el fin de elaborar una escritura pública con el fin de que se dé la unión de hecho estable. Esta unión de hecho estable se inscribe en el registro civil de las personas con el fin que tengan la misma prerrogativa o aspectos legales, seguridad. Cuando ella está mencionando que existen 34 años y de repente, ¿verdad?, fallece la persona que es su pareja, entonces ella puede iniciar un proceso legal de que se describe una sentencia judicial de unión de hecho estable para evidenciar que efectivamente ella tiene 34 años, que tiene hijos de por medio, que esta persona que falleció tenía una propiedad inscrita a su nombre. Entonces, de manera automática, cuando vos tenés un derecho constituido en una escritura pública, es bueno. Sin embargo, cuando tenés un certificado de matrimonio o un certificado de unión de hecho estable, automáticamente no tenés que hacer este proceso legal para decirle al judicial el tiempo que tuviste unida en unión de hecho estable con esta persona que falleció. ¿Y para qué esta sentencia? Es para que los bienes que estaban en nombre de mi compañero entonces pasen a ser míos, porque yo estuve 34 años y la porción que establece el artículo 89 no es toda la propiedad, porque cuando existe lo que es el fallecimiento de alguien, entonces recordemos que los descendientes son los que toman este bien cuando no dejó nada por escrito o un testamento el que falleció. Entonces, de esta forma, ella agarra lo que es la porción conyugal que establece la ley por simplemente haber estado 34 años a hijos de por medio. Se puede demostrar a través de los certificados de nacimiento, a través de las constancias y a través de todos estos elementos. Muchísimas gracias por esa información tan importante y un tema en el que pues obviamente puede involucrar a muchas personas que nos están viendo. Hay bastantes dudas y obviamente pues esperamos haber aclarado un poquito esos temas y por supuesto también sus últimas recomendaciones acerca de esto para nosotros visitar, ¿verdad?, lo que son nuestros abogados, obviamente tratar de conocer un poquito más el proceso y no dejarnos así como dicen engañar sobre esto. Así siempre las recomendaciones de que vayan de un especialista para poder disolver el vínculo con toda confianza y con toda garantía. Muchísimas gracias. Nosotros así hacemos un breve corte comercial, recordándole que en pantalla aparece el contacto de él para que usted pueda establecer una consulta de manera directa. Corte comercial, enseguida regresamos.